En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con este recorrido que estamos haciendo sobre la explicación de la Eucaristía en el Nuevo Testamento, y hoy damos otro paso más. El otro día hemos explicado la Eucaristía, cómo se entiende siempre dentro del contexto de la pasión del Señor, de su muerte, y evidentemente también dentro de la celebración de la Pascua. Para entender la Eucaristía necesitamos saber si Cristo la celebró o no en el contexto de la Pascua hebrea. Y es lo que hoy vamos a tratar de decir una palabra. ¿Por qué motivo? Pues porque evidentemente en el sacrificio de Cristo se lleva a cumplimiento el sacrificio de la antigua alianza, aquel que los hebreos celebraban en su fiesta de la Pascua, conmemorando la liberación de Egipto, cuando compartían en la cena pascual un cordero que se comía por familias en las casas, recordando la noche en la que habían sido salvados de la esclavitud. Si Cristo no celebró su cena en el contexto de la Pascua judía, incluso podría haber quien dijese: no se cumplen en Cristo las antiguas profecías de la Pascua hebrea, ¿no? Evidentemente, claro que se cumplen, y vamos ahora a explicar por qué podemos decirlo. Porque lo primero que nos encontramos es un tema cronológico, una cuestión de fechas. Y luego ya en los próximos días, sobre el tema de la Pascua, el contexto de la Pascua, diremos también otras dos cosas más. Hablaremos de la fiesta de la Hagadá judía, qué relación tiene con la cena del Señor, y hablaremos también del ritual que describe San Lucas en su relato de institución eucarística, porque también tiene ahí una particularidad. Pero hoy, de momento, el primer paso es hablar del problema de la cronología, porque recordad que aquí a lo que vamos es a mirar los relatos de la institución de la Eucaristía del Evangelio, los que están en la Biblia, en los evangelistas y en la primera de Corintios, Mateo, Marcos, Lucas, y luego en la primera de Corintios, esos 4. Entonces, resulta que yendo a los textos del Evangelio hay un problema cronológico. ¿Por qué? Pues porque según los 3 sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, la cena de Jesús tuvo lugar, según dicen ellos, el primer día de los ácimos, es decir, la noche del día 14 al día 15 del mes de Nisán, el calendario hebreo, a la caída del sol. Por tanto, la noche en la que los hebreos celebraban la Pascua, el 14 de Nisán, que era el día en el que habían sido liberados de Egipto. Por tanto, según los sinópticos, claramente fue una cena judía, en el contexto de la Pascua hebrea. Y en esa noche tuvieron lugar todos los acontecimientos de la pasión, de la muerte y de la pasión del Señor, que después al día siguiente moriría en la cruz, el día 15 de Nisán. Pero si leemos el Evangelio de Juan, según San Juan, Jesús muere el 14 de Nisán, no el 15. Es decir, que según San Juan todo ocurrió un día antes de lo que dicen los otros 3 evangelistas. ¿Por qué sabemos esto? Porque Juan dice que Jesús murió el día de la preparación de la Pascua, cuando se sacrificaban los corderos en el templo. Y por tanto, esa noche a la caída del sol era cuando se compartía la cena pascual. Es decir, que Jesús moriría el 14 y la cena de Pascua sería luego esa noche, cuando Jesús ya había muerto. Según Juan, Jesús adelantó la cena 24 horas, la noche del día 13, y después Jesús murió el día 14. Según los evangelistas, la cena fue el día 14 y Jesús murió el día 15. Entonces, no nos interesa entrar con detalle a explicarlas, pero se han dado distintos intentos por parte de los investigadores de la Escritura de armonizar las dos cronologías, porque son 2 calendarios diferentes, los sinópticos. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas dan un calendario y San Juan da otro. Se han dado intentos de armonizarlas, como queriendo encontrar una manera de explicar por qué motivo en realidad están diciendo lo mismo. Pero ninguna de estas teorías es segura, ni es concluyente, ni se ha logrado imponer como una solución fiable. Entonces, ¿es o no una cena pascual la cena que Jesús celebró con los suyos? Parece claro que si se trata, como dicen los sinópticos, que fue el 14 de Nisán, claro, sería una cena pascual, porque esa era la noche de la Pascua. Pero si fuese el día antes, como dice Juan,
El problema está en pie. Y aún así, la cronología de Juan tiene mucho peso en la investigación porque San Juan tiene una gran cantidad de detalles historiográficos en su Evangelio. El Evangelio de San Juan, que está repleto de un riquísimo simbolismo, sin embargo, al mismo tiempo está combinado con un gran detalle realista en cuanto a las citas, a los lugares, a las fechas, etc. Y por tanto tiene mucho peso la cronología que ofrece San Juan, y se tiende a pensar que puede ser muy, muy cierta. Y todavía más cuando los sinópticos, más adelante, cuando ya hablan de que Jesús muere, dicen que murió el viernes, el día de la preparación, víspera del sábado, lo cual contradice lo que ellos mismos habían dicho en el relato de la Eucaristía. Con lo cual, aquí parecerían coincidir con lo que dice San Juan, que a su vez también dice que murió el viernes, la víspera del sábado. Entonces, hay una aparente contradicción en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque ellos sitúan la Pascua en la fecha del 14 de Nisan, luego dicen que murió el viernes, que es lo mismo que dice Juan, que en cambio la sitúa el día antes, el día 13. Entonces, no es fácil saber o no cuál de las dos cronologías es la cierta. Lo importante, sin embargo, no es eso. Lo que nos importa no es saber o no si Jesús celebró la cena en el mismo momento en que los judíos celebraban la Pascua, en exactamente la misma noche, sino que lo que nos importa es saber si la realizó o no en el marco teológico de esta cena. Como explica José Antonio Sayés en su libro, que es el que estamos siguiendo en nuestro curso, el cual, por cierto, ha fallecido esta mañana y por el que hoy pues tengamos también una oración, porque es un sacerdote y teólogo español que ha aportado mucho a la Iglesia y en España y en el mundo, en los trabajos del Concilio y también del Catecismo de la Iglesia Católica y en tantas obras de teología publicadas por él. Dice Sayés, lo que a nosotros nos interesa es saber si era el contexto de la cena hebrea de Pascua en el que Jesús, fuese cual fuese la noche del mes, celebró su cena. Y en esto, para averiguar si la cena de Jesús tuvo lugar en el marco de la celebración judía de la Pascua, hay un camino fiable a partir de datos que aparecen en el mismo Evangelio y a los que a lo mejor no damos tanta importancia porque los solemos leer más de pasada. Entonces enumero una serie de detalles que aparecen en los Evangelios en el momento de la preparación, cuando Jesús ordena a sus apóstoles preparar la Pascua y durante el relato de la Pasión. Primero, la cena sabemos que tuvo lugar en Jerusalén, que es a donde había que peregrinar para celebrar la Pascua. Antiguamente se podía celebrar la Pascua en tu casa, en tu aldea, en tu ciudad, sin necesidad de ir a Jerusalén, pero desde el siglo VII antes de Cristo ya no se podía celebrar por familias en la propia casa o ciudad, había que ir a Jerusalén por la Pascua. Y allí es donde fue Jesús, para hacer su cena. Segundo, se utiliza un local prestado, dice en San Marcos capítulo 14, que era una costumbre judía de cederlo a los peregrinos que por la Pascua iban a Jerusalén en esos días. Después sabemos que la cena tuvo lugar como mínimo con 12 personas que estuvieron con Jesús, los apóstoles, pudo haber más, y también eso coincide con lo que podría ser la cena de Pascua porque ésta exigía al menos la presencia de 10 personas. Siguiente, la cena de Jesús con sus apóstoles tuvo lugar al atardecer y recostados de lado. Estos detalles los recogen los evangelistas, están en la Sagrada Escritura. Y por tanto, esa es la manera propia de cómo los hebreos celebraban la Pascua. No es una comida normal, que se comía sentados. La Pascua se comía reclinados, como expresando que así comen los que son libres, los señores, porque ellos habían sido librados de la esclavitud, ya no eran esclavos, eran libres, y la cena de Pascua se comía recostados de un lado. Y así es como cenan ellos, lo dice el Evangelio. Y al atardecer, igual que el rito hebreo de la Pascua, comeréis el cordero al atardecer, decía el texto de Moisés. El lavatorio de pies, que sabemos que Jesús llevó a cabo con sus apóstoles, también se contenía dentro del ritual de la cena hebrea de la Pascua. Era un rito que todos los que acudían a la cena tenían que hacer
para poder comer la cena pascual como un ritual de purificación. Y Jesús lo hizo. Que Jesús parte el pan mientras comían, dice el texto de Marcos, mientras comían, es decir, no al inicio de la cena, sino mientras ya comían, partió el pan. Esto también es importante, porque en una comida normal la fracción del pan se hacía al principio, así como la presencia del vino, ¿no? Y particularmente del vino rojo, que se reservaba para las celebraciones importantes. También sabemos por San Marcos y por San Mateo que al final de la cena rezaron el himno del Jalel, todos esos largos salmos del Antiguo Testamento que se recitaban en la cena pascual, en las casas de los hebreos. Jesús lo rezó esa noche con sus apóstoles. Y también otro detalle importante que pasa desapercibido es que Jesús, esa última Pascua, que él está en Jerusalén, vive en Betania y cada día va a Jerusalén, al templo, a predicar, y al acabar la jornada regresa de nuevo a Betania, donde él está viviendo con Marta, María y Lázaro. Pero en la noche de la última cena, cuando salen, Jesús no vuelve a Betania, como todos los días anteriores, sino que se van al huerto de los olivos. Y esto es un detalle importante porque en la cena pascual judía era obligatorio quedarse a pasar la noche en Jerusalén. Entonces, Jesús se quedó. Cada noche iba a Betania, pero esa noche se quedó. Pues bueno, esto puede ser otro motivo por el que se puede pensar que en efecto es que era la cena de Pascua hebrea la que Jesús celebró. Y por último, Jesús anunció durante la cena su muerte, y su muerte ya inminente, y lo hizo en el momento de la explicación de los alimentos, que sabemos que era parte integrante del rito de la Pascua hebrea, en la que en esa parte se explicaba el motivo de las hierbas amargas, el motivo del jaroset, de aquella mermelada que hacían, ¿no? Del pan, del vino. Jesús explica en ese momento de la explicación de los alimentos, Jesús explica su muerte inminente, diciendo que el pan es su cuerpo que va a ser entregado y el vino es la sangre que va a ser derramada. Y eso de explicar los alimentos era una parte integrante del rito de la cena pascual. Entonces, de todos estos argumentos, sobre todo se destacan como muy claros dos que eran específicamente propios de una cena pascual hebrea, que son el canto del himno del Jalel, de los salmos del Jalel, y por último también la explicación que da Jesús sobre el pan. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, en conexión con lo que hacía el padre de familia en la Pascua judía. Entonces, todos estos detalles, independientemente de la cronología, que como digo no podemos saber a ciencia cierta exactamente cuál sería, aunque la de Juan tiene mucho peso, permiten pensar que Jesús evidentemente celebró la última cena con sus apóstoles en el contexto de la cena pascual hebrea, llevando a su cumplimiento la cena, o digamos el sacrificio de la antigua alianza, la Pascua de la antigua alianza. Él es el nuevo Cordero de Dios que, dando la vida, quita el pecado del mundo. Una posible solución, pero solo es una hipótesis de otro importante teólogo e investigador de la Escritura, es la siguiente. Jesús, sabiendo que iba a morir, pudo anticipar la cena una noche, no hacer la cena de Pascua el 14, porque ese viernes 14 sabía que él iba a morir, anticipó la cena una noche y la celebraría el 13, lo cual respetaría la cronología de San Juan y también respetaría la presentación que hacen Mateo, Marcos y Lucas, que dicen que Jesús murió el viernes. Pudo ser así. En todo caso, no dejó de ser una cena pascual. Pero esto solo es una hipótesis, no podemos averiguar, no podemos saberlo. Insisto, aunque no sepamos resolver el problema de la cronología, lo que sí es claro es que Jesús celebró la última cena en el contexto de la Pascua hebrea. Y hay numerosas indicaciones, además, de las que he comentado, sobre preparar la Pascua, comer la Pascua, sobre el Cordero Pascual que Jesús va dando a sus apóstoles cuando les ordena preparar la cena, o que los mismos evangelistas van después recogiendo en su escrito, ¿no? Y muchas indicaciones de este tipo en los 4 evangelios, sobre preparar la Pascua hebrea. Todos estos datos hacen pensar que la última cena de Jesús tuvo un contexto pascual y que se celebró en el marco de su significación. Otras teorías que han surgido
no se pueden dar por válidas, como querer ver un influjo de las comidas de los esenios en la última cena que celebró Jesús, eso no se podía demostrar nada al respecto, o equiparar la cena a otro rito hebreo que se llamaba Quidus, que es errónea porque esta equiparación es errónea porque ese Quidus hebreo no era una cena, no era ni un sacrificio ritual, era solamente una bendición. Y su asociación a la fracción del pan en las comidas tuvo lugar en una época del judaísmo mucho más tardía a la resurrección de Cristo, por tanto no pudo ser algo semejante a eso. El marco de la cena de Jesús refleja un ambiente claramente pascual y por tanto nos pone directamente ante el cumplimiento de los ritos y de las promesas de la antigua alianza que anunciaban y prefiguraban a Cristo, al verdadero Cordero que quita el pecado del mundo con su propia sangre derramada por nosotros, que no nos libera de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud más honda, que es la del pecado y la de la muerte.